Bueno, hoy les voy a grabar un video sobre los tipos de títulos, que es el nuevo tema que vamos a empezar esta semana. Antes que nada, ¿qué es un título? ¿Cuál es su función? ¿Verdad? Cuando hablamos de título parece algo evidente y de hecho lo es. No necesitamos definiciones de diccionario para comprender lo que es un título y la función que cumple, ¿verdad? Entonces tómense un momento para pensar qué es ese título, qué es lo primero que vemos nosotros cuando agarramos cualquier texto, un cuento, un poema, una obra de teatro, y si nos vamos más a las cosas que ustedes consumen, una canción, una serie, una película. Todo lo primero que nosotros observamos, lo primero que nosotros consumimos es el título. Y es algo bastante importante, porque podríamos decir que un título, ahí la diapositiva me quedó mal, donde dice cuento aquí debería decir título, es la puerta de entrada a un texto. Es aquel paratexto que nos invita a la lectura o no. Es decir, este título está pensado o debería estar pensado para que nos atraiga a la lectura, ¿verdad? Y para ello nos anticipa cierta información. Con el título de cualquier texto, el lector puede anticipar cierta información sobre lo que va a encontrar en dicho texto, ¿tá? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos ahora más adelante. ¿Qué criterios utilizamos para clasificar los títulos? ¿Verdad? Yo les hablo de tipos de títulos. Bueno, ¿cómo los clasificamos? Siempre que vamos a clasificar hay que saber cuáles son los criterios de esa clasificación, ¿verdad? Ahí, como les dice la diapositiva, es importante al momento de clasificar cualquier elemento saber qué criterios vamos a utilizar. Lo clasificamos por largo el título, si es muy largo, bueno, va a ser un título largo, si es corto le vamos a decir título corto. Lo clasificamos por el color que se pone cuando yo imprimo el cuento. Lo clasificamos por lo ocurrentes, este es más entretenido que el otro, bueno, me resultó gracioso. Son criterios bastante subjetivos y también inútiles, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber si un título es más largo o más corto? No aporta nada. Entonces lo vamos a clasificar según el tipo de información que nos brinde, ¿tá? Y ahora vamos a ver qué tipo de información nos puede aportar un título. También los invito a que vayan pensando un poco qué tipo de información nos aporta. Y eso es el nombre de un personaje, nos puede aportar el adelanto del argumento o el tema, o sea, alguna parte de ese argumento, ¿verdad? No va a ser todo. O nos puede dar una información de un elemento simbólico que integre el texto, que esta es la categoría un poco más compleja que vamos a ir trabajando. Y ahora empezamos con la clasificación en sí. El título epónimo es aquel título que nos adelanta el nombre o apodo de un personaje, ¿verdad? El epónimo es quizás el más sencillo, con el que ustedes se van a amigar más rápido. Es aquel tipo de título que nos está diciendo el nombre o la forma en que llaman a un personaje en el texto. Un ejemplo que todos deben conocer por los libros o por las películas, Harry Potter y la piedra filosofal, ¿tá? Ahí nos está adelantando el nombre del personaje y un poquitito más de información, ¿tá? Ese es el título epónimo. Después tenemos el título simbólico, que este es el que yo les decía que viene un poquito más complejo. Es el tipo de títulos que encierra un sentido simbólico o metafórico. Para comprenderlo requiere la lectura del cuento, ¿tá? No es un título llano y sencillo, sino que implica que el lector tenga que razonar, procesar esa información para comprenderlo, y siempre va a ser necesaria la lectura del cuento para
terminar de comprender ese título. Cuando yo llego al final del cuento, puedo decir, ah, por esto era que el autor eligió ese título para el texto. Un ejemplo, pateando lunas, y lo explico un poco. En el texto, evidentemente, nadie patea lunas. Cuando nosotros leemos pateando lunas, no es eso lo que nos imaginamos. Entonces, requiere un análisis de esa expresión para comprender la relación de la misma, es decir, de esa expresión, con el texto. ¿Está? Una chica que le gusta jugar al fútbol. Y luego viene el tipo de título emblemático, que ¿cuál es? Es el tipo de título que adelanta algún elemento de la trama del texto o el tema. ¿Está? Y voy con un ejemplo. Espero esto se haya entendido, es bastante sencillo. Tipo de título que adelanta algún elemento de la trama, es decir, nos adelanta un poquito de lo que va a tratarse ese texto, o nos dice el tema, ¿tá? El amor, por ejemplo, es un título y es un tema a la vez. Un ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal. Pero ya dijiste lo de Harry Potter, dirán ustedes. ¿Otra vez? Sí, porque un título puede tener más de una clasificación, y esto es importante que lo sepan, que un título entre dentro de emblemático no implica que no esté también dentro de epónimo, ¿está? Los invito a que vean este video las veces que sean necesarias para que puedan terminar de entender. Como siempre, me pueden escribir para poder evacuar dudas. Estoy a su disposición. Ahora llegó tu momento de pensar. Piensa cuál es la clasificación de los títulos de los cuentos que hemos trabajado, que hasta el momento son El hijo y el solitario de Horacio Quiroga. ¿Tá? Piensen dentro de cuál clasificación entra cada título. Recuerden que un título puede tener más de una clasificación. Clasifícalos, ¿verdad? Y explica por qué crees que pertenece a las categorías en las que lo colocaste. No es simplemente decir, bueno, el hijo me parece que es simbólico y ya está. Me lo tienen que explicar por qué ustedes los colocan dentro de esas categorías, ¿está? Y acá terminó la presentación, espero que haya quedado claro. Como les decía recién, me pueden escribir para evacuar dudas, y lo bueno de que esto sea en un video, que lo pueden mirar las veces que ustedes quieran.